La predicación de hoy la hemos titulado Para que mi gozo esté en vosotros. Para que mi gozo esté en vosotros. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Desde el capítulo 13 hemos venido estudiando hemos venido viendo que Juan está describiendo todo lo que Jesús dijo la última noche antes de su muerte en la cruz. Él está reunido con sus discípulos, con los apóstoles, en el aposento alto, y él les está recordando, porque ya les había dicho anteriormente, les está recalcando que él va a morir y que va al Padre y que él se va. Situación que los apóstoles y los discípulos no comprenden por la concepción que ellos tenían del Mesías, que era que los venía a liberar, a rescatar de toda opresión. ¿Y cómo así que el Mesías va a morir? Si es el Hijo de Dios, no puede morir el Mesías que nosotros tenemos en mente. No es así como hemos entendido el Antiguo Testamento, dirían los apóstoles, y entonces no comprendían. Y entender que al día siguiente iba a morir Jesús, que él mismo lo estaba diciendo, alguien que había sido el guía, el soporte, el amigo, el padre, todo, durante los últimos 3 años y medio de sus vidas, y que diga que se va y que quedan ellos solos. Eso les produce a ellos mucha tristeza, mucho desconcierto, mucha desolación. Lo mismo que cualquiera de nosotros, si estamos viviendo con nuestros padres y dependemos completamente de uno de ellos, del papá, por decir algo. Él lo es todo para la familia, estamos nosotros ahí y el médico ahí, no, él ya mañana va a morir. ¿Qué sentimientos cruzan por nuestra mente, nuestro corazón, y cómo nos vamos a sentir? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si él es el que sabe del negocio, ¿cómo es que vamos a seguir viviendo? Y el que lo hace todo. La tristeza pues es mayúscula, el desconcierto. ¿Qué vamos a hacer? Pero empieza el padre a decirle y tratar de consolar a sus hijos y a su esposa, y tratar de decirle: no se preocupen, no, tranquilos, todo va a estar bien. Pero pues, de todas maneras él se va. Pero él trata de todas maneras de animarlos y de consolarlos de alguna manera. Y casi siempre sucede eso, en lugar de que los hijos se pongan a hablar con el papá y consolarlo: sí, te vas a morir y todo. No. Más bien es el papá que trata de consolarlos a los demás. Y así sucede acá. Jesús, que es el que va a morir, y mira las caras de ellos. ¡Wow! ¿Cómo están de tristes? No. Y él, con ese amor tan grande y esa compasión de él y esa condescendencia y esa misericordia y esa humildad de Cristo, y los ve a todos ellos sufriendo. Sí, claro, ellos piensan que están completamente desamparados, indefensos. Él trata de consolarlos, decirles: no se preocupen, todo va a estar bien, pero con fundamento. Y les recuerda y les hace una cantidad de promesas que ellos, al ver que Él es Dios con todo lo que ha hecho durante los últimos 3 años, pues creen, pero de todas maneras está la incertidumbre. Y Jesús les hace una serie de promesas de lo que va a suceder. Les dice exactamente qué es lo que va a pasar. Les dice cómo los van a tratar a ellos una vez Él se vaya. Les dice una cantidad de cosas y les da el soporte. Ustedes no van a estar solos.
yo me voy, pero mi Padre va a enviar a otro igual a mí, al Espíritu Santo, y Él les va a confortar, les va a enseñar todo lo que yo les dije, les va a hacer recordar todo lo que yo les dije. Él va a estar en ustedes, y ya cuando Él esté en ustedes, pues no les va a pasar lo mismo que conmigo, que yo sí me tengo que ir, pero Él va a estar aquí en ustedes, dentro de ustedes. No se afanen. Esa es la gran diferencia con lo que uno dice acá: tranquilo, todo va a ir bien, no va a haber ningún problema. No, Jesús dice: todo te va a ir bien, pero por esto, porque vas a tener al Espíritu Santo en ti, y Él te fortalecerá, Él te enseñará, Él te llevará de la mano, te dará sabiduría y te dará la fuerza que tú necesitas para afrontar la vida que viene de ahora en adelante. Él les ha dicho todas esas cosas. Entonces ahora empezamos el capítulo 15, donde continúa eso. Después de esto no hace falta sino el capítulo, pues, hacer el capítulo 15, el capítulo 16, y ya en el 17, todo el capítulo 17 es la gran oración que hace Jesús en el huerto, una oración que es la parte magistral del Evangelio de Juan, la oración de Jesús a Dios, donde se ve que ora por ti, específicamente Él ora por ti y por los demás cristianos. Y ya después del capítulo 17, después de esa oración, pues ya es el relato de todo lo de la pasión de Cristo. Entonces, capítulo 15. Entonces Él está en ese ambiente que estoy diciendo, ¿sí? Y los ve, y los sigue viendo con las caras largas, tristes. Y entonces Jesús, me imagino yo, no es que lo diga así, sino, me imagino yo, Jesús: pero bueno, ¿yo cómo hago? No, yo ¿qué más hago? ¿Qué más les digo? Los pensamientos humanos. Entonces él pensó también, vio: no, yo quiero que estén gozosos, yo quiero que tengan gozo, y no solo ese gozo de que, todo está bien, bravo, sí, chévere, no, sino ese gozo interno que es una mezcla de paz, una mezcla de tranquilidad, de sosiego, de seguridad, de ese gozo que solo Dios puede dar, que no es únicamente la falta de conflictos, si se refiere a la paz que se siente, sino esa tranquilidad y ese gozo, esa certidumbre y esa confianza en que todo va a ir bien, ese gozo que solo el Señor da. Entonces Jesús dice: yo quiero darles ese gozo, que ustedes tengan ese gozo. Y entonces les dice estos versículos del 1 al 11, y ese es el propósito por el cual Él les dice esos versículos. Si leemos el versículo 11, ustedes lo tienen ahí, el versículo 11 del capítulo 15 de Juan, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y para que vuestro gozo sea cumplido. Para eso es que les dije todo esto anterior. Y todo esto anterior es lo que yo voy a leer. Versículo 1 al 10, porque acabamos de leer el versículo 15. Entonces, en esos 10 versículos, pueden notar ustedes, mientras lo leemos, la cantidad de veces en que se repiten varias palabras. La palabra permanecer y la palabra llevar fruto. Permanecer y llevar fruto. Y se van a dar cuenta que en esos 10 versículos el llevar fruto está dicho 6 veces. En 10 versículos, 6 veces. Llevar fruto, llevar fruto. Y la palabra permanecer en Jesús está dicha 10 veces. En 10 versículos. Entonces no hay ninguna duda de que el objetivo
de lo que Jesús está diciendo es aclarar bien esas dos ideas: permanecer y llevar fruto. Pero lo dice uno así y pues no le ve uno ahí permanecer mucho el sentido, pero al leer los versículos vamos a ir descubriendo el significado de esas dos expresiones: permanecer y llevar fruto. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si nos trasladamos nosotros allá a ese momento y toda la situación que dibujamos hace un rato, y llega Jesús y nos dice esto, no sé, de pronto habrá muchos que lo entienden, lo comprenden y dirán wow, ¿sí? Pero muchos otros no. Al comienzo uno no entiende mucho. Bueno, permanecer en él, llevar fruto, pero el significado es muy profundo e interesante lo que Jesús está diciendo ahí. Y vamos a tratar de mirar un poquito de eso, apenas un poquito. El deseo de Él es que ellos tengan gozo, que tengan esa tranquilidad, paz, sosiego que estábamos hablando hace un rato. Para que tengan ese gozo, deben permanecer en mí. Y sabrán que permanecen en mí cuando tengan fruto. Ese es un concepto que debemos todos nosotros de tener claro, muy claro. Porque así como lo dicen los versículos que acabamos de leer, el mandamiento está: permaneced en mí, permanezcan en mí. El que no permanece en mí no produce nada. El que no permanece en mí no produce fruto. Para que cualquiera de nosotros sepamos que permanecemos en Él, que somos cristianos verdaderos, que somos hijos de Dios, para estar seguro de que en realidad estoy permaneciendo en Cristo. Eso me lo aclara si estoy produciendo fruto. El fruto que yo estoy dando es lo que me confirma si mi fe en Cristo es verdadera, si mi fe en Cristo es real, si mi entrega a Él es completa.
No estoy diciendo si yo soy perfecto, si yo soy santo. No estoy diciendo eso. Sino que en realidad estemos en el camino de la santificación y de que mi entrega a Él, mi confianza, mi fe en Él, sí, Dios, sí, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, sí, Él murió en la cruz y yo creo en Él porque Él pagó en la cruz la culpa que he debido pagar yo por mis pecados. Yo creo eso y le doy gracias a Dios porque yo, simple pecador, yo no hubiera podido cumplir con la ley y Jesús la cumplió por mí. Creo eso, le entrego sinceramente mi vida a Él. Entonces, esa sinceridad, esa realidad de que eso es verdad, y eso lo puedo saber es aquí en este momento. Si lo que yo hago está dando fruto, si mi vida está dando fruto, si no. Yo puedo decir, sí, yo recibí al Señor, yo lo recibí, sí, tal fecha, tal hora, en tal sitio, yo dije, sí, creo en Él. Pero eso no quiere decir que no sea cristiano, de acuerdo a todo lo que leímos. Lo que muestra que en realidad usted es cristiano es, llevas fruto, déjame ver tus frutos. Déjame ver tus obras de misericordia, las obras que Él preparó de antemano para que las hiciéramos nosotros. No tienes nada de fruto, no tienes nada de obras de misericordia que muestren que tú eres un hijo de Dios. ¿No tienes fruto? Un gran interrogante de que en realidad eres cristiano, de que en realidad has venido en verdadero arrepentimiento y fe a los pies de Cristo Jesús. Entonces, por eso vuelvo y digo la frase esta: para que tengan gozo ustedes, es lo que dice Jesús aquí, ustedes deben permanecer en mí. Y ese gozo es el gozo que Él da a los creyentes. Deben permanecer en mí y sabrán que permanecen en mí cuando tengan fruto. Si no tienen fruto, no permanecen en mí. No al revés, porque al revés es como muchas otras religiones entienden nuestra relación con Dios. Para poder usted estar bien con Dios, usted tiene que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Tiene que ir allí, tiene que cumplir con esto, tiene que dar esto, tiene que hacer lo otro y lo demás allá. Este rito, este otro rito, tiene que bautizarse, tiene que aprenderse la Biblia de memoria, tiene que venir todos los días a la iglesia, tiene que rezar 10 rosarios, o lo que sea. Cuando usted haga eso, es que permanece en Cristo, o puede permanecer en Cristo. Y es al revés. Cuando usted permanece en Cristo, que es una cuestión de fe a Él, cuando eso es cierto, entonces los frutos de misericordia van a brotar de usted. Entonces, permanecer. Permanecer es quedarse, es continuar ahí en la misma parte, es permanecer. Si nosotros estamos aquí adentro y si viene alguna orden, no, tienen que permanecer en el recinto, pues quiere decir que no podemos salir de acá. Es la palabra permanecer, lógicamente. Entonces, eso es permanecer. Debemos permanecer ¿en dónde? Permanecer en Cristo. Aquí está Cristo, nosotros debemos permanecer en Él. Si salimos, ya no permanecimos, estamos fuera de Cristo. Debemos permanecer en Él. Entonces, un verdadero cristiano es aquel que está vitalmente unido a Jesús. Vitalmente unido a Jesús. Esto es lo que le da la oportunidad de dar fruto. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, quiere decir que el fruto de la vid es Él mismo. El fruto de la mata de uvas, pues es la uva. El fruto de la vid es la uva. Pero la vid verdadera es Él. Yo soy la vid verdadera. Quiere decir que el fruto de la vid
Cuando una vid da fruto, produce uva. Pero cuando se dice yo soy la vid, el fruto es Jesús mismo. El fruto es Jesús. El fruto de nosotros debe ser Jesús. El fruto también lo podemos entender como lo que nosotros expresamos con nuestra vida minuto a minuto. Cuando el fruto es el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cuando ese es nuestra forma normal de vida, cuando ese es nuestro fruto, quiere decir que lo que estamos nosotros dando como fruto es a Jesús, porque Jesús es el que reúne todas estas características del fruto del Espíritu, y no son frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu, es Él, todo, Jesús, ese es el fruto, ese es el fruto que yo debo dar, yo debo mostrar es a Jesús. Lo que yo hago es hacer lo de Jesús. Cualquier persona que me vea debe ver a Jesús a través de lo que yo haga, del amor con que yo actúe. Entonces, ¿por qué dice Jesús que yo soy la vid verdadera? Porque normalmente en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel se le da la connotación o se usa esa palabra de la vid. Varias veces está en el Antiguo Testamento, se refiere al pueblo de Israel como la vid y la desobediencia de la vid y todo esto. Entonces, esa vid del pueblo de Israel no recibió a Cristo Jesús como debería haberlo hecho. No lo recibió. Se convirtió en una vid falsa, digámoslo así. Una vid que no daba fruto ni nada. Por eso ahora Jesús dice, por lo que Israel lo rechazó, por eso Jesús dice, yo soy la vid, pero la vid verdadera. El que está unido a mí produce fruto, si no, no. ¿Y cómo es estar unido a Él? Entonces Él les pone, ¿por qué habla de la vid? ¿Por qué no dice directamente el que se una a mí, el que me esté de acuerdo conmigo y todas las cosas? No, Él pone el ejemplo de la vid, porque Él usualmente hablaba de esa manera, de la situación, de la práctica diaria de los que lo estaban escuchando, de ahí sacaba la enseñanza. Yo soy la vid verdadera. Pero ¿qué sigue diciendo? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Si una rama, está el árbol, si una rama que tiene aquí uvas, produce uvas, pues hombre, está dando el fruto que debe producir. Si hay una rama que no está adherida al tronco, pues es una rama que no produce fruto porque la savia del tronco no está llegando a la rama y no puede producir fruto. No está verdaderamente unida al tronco, está falsamente unida. Es un creyente que no es creyente, es un cristiano que no es cristiano, está ahí como que aparentemente está adherido y que viene a la iglesia de vez en cuando y dice que es creyente, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no tiene fruto. Eso es algo ahí que no está o no pertenece al tronco. Estuviera adherido completamente al tronco, produciría fruto. Porque la savia lleva, así como a todas las otras ramas, y produce fruto. Una rama que está aquí, que no está adherida al tronco, está ahí, eso no puede producir fruto, y eso es lo que él dice ahí más adelante. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué puede hacer una rama que no está adherido al árbol en sí? Morir, porque no tiene vida, muere. Entonces la recogen
y la llevan y la echan al fuego eterno, al infierno, aquella persona que no está en Cristo. Entonces, dar fruto, en últimas, es como reproducir a Jesús, hayamos dicho. El fruto es la vida de Jesús manifestada por medio de nuestras vidas. ¿Cuál fruto? Lo que vemos del fruto del Espíritu. Habíamos hablado de eso. En Gálatas 2:20 dice algo parecido. Con Cristo estoy juntamente crucificado, con Él estoy completamente identificado, con Él, a Él estoy completamente adherido, pertenezco a Él, permanezco en Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que produzco debe ser la imagen de Cristo Jesús, y lo veíamos esta mañana en la clase, de cuál es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Uno de sus propósitos es conformar en nosotros el carácter de Cristo Jesús, que lo veíamos en Romanos 8, 28 y 29, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para eso tú tienes el Espíritu Santo, para que tú seas igual a la imagen de Cristo Jesús. No es por nada más. Es lo que nosotros tenemos que reflejar a Jesús. Y eso sucede solo a los creyentes. Entonces, toda esa promesa de que todas las cosas conducen a bien es para los creyentes, eso no es para los no creyentes. ¿Sí? Los que aman a Dios, los que creen en el Hijo de Dios como el único y suficiente, como el único y el exclusivo camino al Padre. Nada de que es que Él es el camino, pero también este camino conduce allá. También esta persona es corredentora. También si yo le adoro a este santo, entonces también voy a llegar allá. No, el que haga eso no está considerando a Cristo Jesús como lo que es el Hijo de Dios y el único camino. El único camino, el exclusivo camino al Padre. Ellos son los que pueden ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. ¿Y cómo es esa transformación? Como lo dice 2 Corintios 3:18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria. Es algo progresivo. Eso no es de que están listo, ya quedó hecho igual a la imagen de Cristo Jesús. No, de gloria en gloria, de tus luchas diarias y de tu entrega diaria a Cristo Jesús, de tu conocimiento e identificación con la vida de Jesús. Entonces, resumiendo un poco, pues podemos decir que el mandamiento es permanecer. Debes permanecer en Cristo Jesús. Las consecuencias de obedecer el mandamiento es el fruto. Y el fruto es reflejar a Cristo Jesús en nuestra vida. Pero en la práctica, ¿cómo podemos permanecer y dar fruto? ¿Cuál es el papel de nosotros? ¿Cómo podemos llevar eso a la práctica de una manera clara? La fructificación del cristiano, el hecho de que el cristiano dé fruto, la producción del fruto por parte del cristiano es directamente proporcional a nuestra dependencia e intimidad con Jesús. En la medida de
dependencia e intimidad con Jesús, de mi vida conjunta con Jesús, integral con Él, íntimamente, mi ego, mi vida identificada con Cristo Jesús. Entonces, si eso es así de intenso, así va a ser mi fruto. Y de esa manera es que puedo permanecer en Él. ¿Cómo podemos hacer eso? Manteniendo una continua comunicación con Dios, una continua comunión con Jesús, ¿sí? Y dependiendo de Él cada momento de nuestra vida. Dependiendo de Él cada momento de nuestra vida. Y manteniendo una continua comunicación con Él. Orad sin cesar. No es que continuamente estemos... No, que nuestra actitud sea dependiente completa del Señor. Que lo tengamos a Él presente para cualquier cosa que nosotros hagamos. ¿Cómo hago esto para glorificar a Dios? ¿Cómo hago esto para hacerlo igual que Jesús? Cualquier cosa que no haga. ¿Cómo contesto esto que me está preguntando mi hijo de una forma que glorifique a Dios? ¿Cómo lo hago? Continuamente. ¿Qué dijo Jesús en un caso parecido? ¿Cómo administró Jesús las cosas? ¿Cómo fue su relación con las otras personas? ¿Qué hizo Él? Y si yo tengo eso presente, entonces estoy permaneciendo en Él. No es únicamente el tiempo que gasto en el devocional o el tiempo de la lectura de la palabra de Dios. No, es mi actitud continua, cada minuto, cada día. Eso es lo que nosotros debemos perseguir para poder decir, permanezco en Cristo Jesús. ¿Y cómo yo sé que eso es cierto? Pues, por lo que sale de mí. Tengo amor, tengo gozo, tengo paz, tengo paciencia, benignidad, bondad, todo esto. Fe, mansedumbre y templanza. Si es así, estoy permaneciendo en Jesús. Deben continuar. Entonces, es imposible tener comunión con Jesús apartados de su palabra. ¿Por qué? Porque si no es por su palabra, no puedo saber más de Jesús. Es solo por su palabra que puedo saber hacia dónde tengo que ir, cuál es mi derrotero, cuál es mi objetivo. Jesús. ¿Y cómo sé? Pero yo no conozco a Jesús. No, pues la palabra está para eso. Sin la palabra no podemos estar en comunicación con Jesús. No podremos ser transformados a la imagen de Jesús si no es por medio de la palabra de Dios. Por otro lado, no podemos tener comunicación con Jesús, que es necesario. Yo necesito estar hablando con Él. Entonces no puedo hacerlo sin la oración. La oración es la forma como hablamos, comunicamos. ¿Tengo alguna duda? Pues hablo con Él, en la oración. ¿Tengo alguna solicitud que hacer? Pues la hago. En la medida en que yo esté identificado con Jesús y que permanezca en Él, de esa misma forma van a ser mis oraciones. Mis oraciones van a estar orientadas a pedirle las cosas que están de acuerdo a su voluntad, porque estoy permaneciendo en Él. Por eso es que Él dice que todo lo que le pidamos, Él lo hará. Porque lo que le vamos a pedir está de acuerdo con su voluntad. Pero si no permanecemos en Él, por más de que le pidamos cosas de una manera muy devota, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Entonces, la fuente, la vida, está dentro de nosotros. Jesús está en nosotros. Y Él se manifiesta a nosotros por medio de su palabra, y por medio de la oración tenemos comunicación y podemos tener intimidad. Bueno, termino leyendo solo voy a leerles un fragmento de unas cositas ahí que encontré
un fragmento de una presentación que hizo un pastor que se llama Jaime Fleming, hizo una presentación en una conferencia que presentó hace poco, y él hablaba sobre la intimidad que debemos tener con Jesús. Entonces, solo la voy a leer rápido y con eso terminamos. Primero, dice, ¿en qué no fijar nuestra atención? Fija tus ojos en Jesús y no en tu propio andar cristiano, no en tus acontecimientos, no en tus circunstancias. No pongas tus ojos en eso. Fija tus ojos en Jesús. Fija tus ojos en Jesús y no en tu utilidad en el reino de Dios, no en lo que tú haces en la iglesia. No pongas en eso tu objetivo. No estoy diciendo que hacer eso esté mal, no. Pero tu objetivo es fijar tus ojos en Jesús. Fija tus ojos en Jesús y no en tus sentimientos, sean estos sentimientos de alegría o de depresión o lo que sea. Deja todo eso a un lado y fija tus ojos en Jesús. Fija tus ojos en Jesús y no en tus enfermedades, tus dolores, tus crecientes limitaciones. Si las tienes, todos las tenemos, pero no te quedes ahí. Fija tus ojos en Jesús. Fija tus ojos en Jesús y no en la doctrina, en las enseñanzas, en las declaraciones de fe o tradiciones de tu iglesia. Eso es importante y hay que conocerlo y defenderlo. Sí, pero no te quedes ahí. Fija tus ojos en Jesús. Únicamente. Fija tus ojos en Jesús y no en lo que hacen otros creyentes. Déjenlos. No se quede usted ahí criticándolos y señalándolos y diciéndoles que lo que están haciendo está mal o lo que sea. No, fija tus ojos en Jesús. Ora por ellos. Fija tus ojos en Jesús y no en el sistema de este mundo. Fija tus ojos en Jesús y no en lo que ves todos los días por internet, en tu celular, en la televisión, lo que sea. Deja todo eso a un lado. Fija tus ojos en Jesús. Y no en las dificultades, los obstáculos y problemas que enfrentas. ¿Tienes problemas? Fija tus ojos en Jesús. Al fijar tus ojos en Jesús, tú te sentirás motivado a dar, a sacrificarte por el bienestar de los demás y por el avance de los propósitos del Padre en la tierra. Si tú estás mirando a Jesús, ese va a ser el resultado. Serás inspirado a soportar las tribulaciones, las dificultades de tu vida y los contratiempos que se te presenten. Si fijas tus ojos en Jesús, crecerás para amarlo a Él cada vez más. Si fijas tus ojos en Jesús, tú te vas a comprender más quién eres tú y qué es lo que está mal en ti. Eso lo vas a saber. ¿Y cómo corregirlo? Solo si fijas tus ojos en Jesús. Y así siguen otros parecidos, que el resumen es ese. No sigamos viviendo nuestras vidas independientemente de Jesús. Fija tus ojos en Jesús. Todo momento. Por medio de la palabra y de la oración. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos muestra, Señor, cuán imperfectos somos, Señor, y nos muestra también cómo eres tú de misericordioso y cómo es de grande el amor tuyo hacia nosotros. Te damos gracias, Padre, por dejarnos conocer de tu palabra y te oramos que tú la uses, Señor, para que tu Santo Espíritu nos transforme y podamos cada día ser más parecidos a la imagen de Cristo Jesús. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos tu bendición, Señor, para esta semana que comienza. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.